Bueno, aprovechando que hoy es el día del libro y me apetecía haceros un vídeo distinto a los reportajes que suelo traeros en el canal, y se me ha ocurrido que podía enseñaros algún libro curioso, un tanto particular que tengo por aquí por casa. Y me he acordado de este libro que se llama De las mentiras de la egiptología a las verdades de la Gran Pirámide, escrito por Luis García Gallo. ¿Qué tiene de curioso o de especial este libro? Para empezar, no está escrito por un egiptólogo, un arqueólogo, un historiador, ni siquiera un arquitecto o un ingeniero, sino por un ilustrador. Es un libro muy particular del que yo he encontrado muy poca información. Se escribió en el año 1996, a mí me lo regalaron ahora unos 15 años, y como estáis viendo tiene un tamaño considerable, algo más de lo que sería una 4. Y como curiosidad, más allá de la teoría del autor, que se denomina autodidacta en todo lo que concierne a cómo se pudo construir la Gran Pirámide, este libro me parece muy interesante porque tiene las mejores ilustraciones tanto de la Gran Pirámide como del interior, como de los posibles métodos de construcción, ya que el autor, como he dicho, su profesión, o es lo que he podido encontrar a través de internet, porque como digo es un libro bastante desconocido, era ilustrador. El autor, a lo largo de las páginas, no solo nos habla de la Gran Pirámide, sino que, a pesar de como he dicho, decir que es autodidacta, denota un conocimiento interesante no solo de la época de las pirámides, sino de otras épocas, que mientras ilustra su teoría, pues nos hace partícipes con una serie de ilustraciones y sobre todo de explicaciones que son muy correctas en lo que se concierne a la historia de Egipto, más allá de lo que después enseñaré de la Gran Pirámide. Como estáis viendo, el libro está lleno de ilustraciones maravillosas, muy bien hechas. Aquí, por ejemplo, tenemos el grabado de la ofrenda de Akenatón al dios Atón en Amarna. Y el libro, como digo, hace durante todas estas primeras páginas pues una especie de repaso a la historia de Egipto y a la tradición, pero como digo, lo que me gustaría enseñaros es las ilustraciones de la Gran Pirámide. Aquí ya empezamos con las primeras, que nos cuentan un poco acerca de los ángulos, pero enseguida podemos ver los bloques de descarga. No sé si se grabará bien en el móvil, porque es lo que tengo para grabar. Aquí estamos viendo una ilustración de la cámara del rey con las cámaras de descarga, pero va más allá. Prácticamente más de 100 hojas del libro, de la segunda mitad, van dirigidas únicamente, como digo, a medidas, a ilustraciones acerca de la Gran Pirámide, y en un momento determinado pues pasa a lo que sería las teorías de su construcción. Vamos a ir un poco más adelante porque aquí, como estáis viendo, está hablando pues de medidas, de geometría, de matemática aplicada a la geometría de las pirámides, que no sé hasta qué punto este autor pudo llegar a instruirse en este tema. La verdad es que no tengo conocimiento suficiente como para rebatir estas medidas o estos cálculos que hace el autor. Bueno, a partir de esta mitad del libro empieza ya con las posibilidades acerca de estas máquinas, por ejemplo, que estamos viendo, cómo podría utilizarse este tipo de polea o artefactos. Recordad que Herodoto decía que los sacerdotes del templo de Tais, creo que eran con los que él se reunió, le habían dicho que se había construido con máquinas de madera. Así que algún tipo de artefacto tenía que tener. Claro, también cuando estuvo Herodoto por Egipto, habían pasado casi los mismos años desde la construcción de la pirámide que los años que hace desde que vivió Herodoto hasta nuestra época, así que estaba bastante lejos. Aquí ya empieza con las teorías acerca de cómo podían remolcarse los bloques. Y bueno, como digo, es un libro un tanto curioso. A ver si encuentro algunas de las ilustraciones. Como estáis viendo, son impresionantes, pero bueno, aquí tenéis, por ejemplo, las cámaras interiores, las cámaras de descarga, las cámaras de descarga, una cámara del rey. Aquí otra serie de ilustraciones. Aquí cómo podía llevarse los grandes bloques. No sé si se cae, porque no quiero que se caiga. No se ven muy bien. Aquí
cómo podían elevarse los grandes bloques que se supone que pesan 80 toneladas sobre la cámara del rey. Aquí tenemos otras zonas del pozo. Y como digo, el libro está plagado de ilustraciones, todo hechas a mano. Aquí las teorías de las rampas. No sé si ya se apreciará bien en el vídeo, espero que sí. Y bueno, incluso se atreve a hacer alguna ilustración de cómo podía estar situado el sarcófago o la momia dentro de él, ¿no? O incluso dónde podría estar un hipotético cuerpo de Keops en otra parte que no sea la de la cámara del rey. Aquí incluso nos encontramos una parte dedicada a la esfinge. Y como digo, el libro merece la pena más allá de por la teoría del autor, que es, como digo, una teoría, bueno, aceptable, pero poco contrastable y poco basada en los cánones de la historia ortodoxa. Sí que es muy interesante a la hora de las ilustraciones que hay en él, porque te sirven si quieres hacer algún tipo de investigación sobre la Gran Pirámide. Todo lo que son medidas, por lo menos las que yo conozco, las superficiales, las exteriores, todas las más conocidas, no la de, por ejemplo, las que estaba haciendo de cálculos matemáticos, pero sí las medidas de longitud, de peso, de número de bloques. Bueno, he tenido un pequeño corte por la cámara del móvil. Simplemente quería traeros un vídeo un tanto distinto por este día del libro, enseñaros algo curioso, y si os gusta este tipo de contenido, decídmelo, y de alguna forma, si no como contenido para el canal, pues en forma de story o de alguna manera para Instagram, podía traeros algunas recomendaciones de libros relacionados con la historia, con el misterio, con todas las temáticas que tomábamos en el canal. Por ejemplo, por aquí está asomando uno de los libros imprescindibles sobre la muerte de Juan Pablo I, quizá junto con el de David Yayo el más importante, Se pedirá cuenta, de Jesús López Sáez, del que si queréis un día podemos hablar. Nada, aquí lo dejo, espero que os haya resultado interesante y sobre todo curioso. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.